pero muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Caja Negra, esta emisión muy especial porque el dueño, amo y señor de este espacio, el querido Jorge Torres, por motivos de fuerza mayor hoy no podrá acompañarlos, así es que estaré en esa difícil tarea de poder así llevar adelante el programa de hoy de La Caja Negra en esta emisión que corresponde a hoy, martes 2 de septiembre del año 2025. De esta manera también queremos agradecer por la confianza, por supuesto, a Jorge Torres y también a todos los directivos del canal. Hoy en La Caja Negra tenemos varios temas que iremos desarrollando. Uno de ellos tiene que ver con una empresa con polémicos antecedentes que vuelve a ser adjudicada por parte de la Administración Nacional de Puertos. Una empresa que ya tiene varios antecedentes, no solamente con puertos, sino también con aduanas, también incluso a nivel internacional con otras empresas. Pero además de eso, también en este programa, en esta noche de hoy, vamos a estar también compartiendo todo lo que hace a otros hechos muy importantes que el equipo periodístico de La Caja Negra ha logrado así instalar en cuanto a la opinión pública, descubrir a través de lo que es precisamente esta investigación que realizaba todo este equipo periodístico sobre varios temas, como por ejemplo la filtración de Abdo que revelaba cerca de 21 millones de dólares en un paraíso fiscal. También la posición que asumían abogados respecto a este hecho que consideran que amerita plenamente una investigación penal. Igualmente también todo lo que ha sido la deuda que ha dejado el gobierno anterior al IPS con hospitales fantasmas y también con asegurados que quedan así desprotegidos por esta situación. Así es que esto y mucho más nosotros vamos a estar teniendo así en esta noche de hoy. Noche bastante agradable, por cierto, 26 grados la temperatura, 21 horas con 3 minutos en toda la República del Paraguay. Estamos en vivo y en directo a través de Unicanal. Y empezamos precisamente a compartir este tema, esta investigación exclusiva también que realizaba todo el equipo altamente profesional de La Caja Negra en relación a esta empresa que tiene polémicos antecedentes y que vuelve a ser adjudicada. Estamos hablando de una situación que se daba el 5 de octubre pasado, cuando la empresa CIF América firmaba en el 2024 un contrato con la Administración Nacional de Navegación y Puertos para la provisión de un software de facturación electrónica por un valor de 824 millones de guaraníes. La firma, representada por el empresario Eduardo Tursi, fue la única oferente en esta licitación, la número 416.973, de acuerdo con lo que está en el portal de contrataciones públicas. Y aquí está el hecho bastante llamativo, que CIF América no es nueva como una empresa en el escenario local. De hecho, ya opera en nuestro país desde el año 1992, es decir, casi 28 años, y fue responsable de introducir el sistema Sofía en la Dirección Nacional de Aduanas. Así, durante 28 años, esta empresa mantuvo un monopolio tecnológico con ingresos cercanos a 3 millones de dólares anuales, acumulando así más de 40 millones de dólares en total, según lo que ha logrado detectar precisamente esta investigación periodística. En este informe, señora, señor, le contamos todos los detalles. Empresa con polémicos antecedentes vuelve a ser adjudicada. El pasado 5 de octubre, la empresa CIF América firmó contrato con la Administración Nacional de Navegación y Puertos para la provisión de un software de facturación electrónica por un valor de 824 millones de guaraníes. La firma, representada por el empresario Eduardo Tursi, fue la única oferente en la licitación número 416.973, de acuerdo con el portal de contrataciones públicas. CIF América no es nueva en la escena local. Opera en Paraguay desde
desde 1992 y fue responsable de introducir el sistema SOFIA en la Dirección Nacional de Aduanas. Durante 28 años, la empresa mantuvo un monopolio tecnológico con ingresos cercanos a los $3 millones anuales, acumulando más de $40 millones en total. De acuerdo con los antecedentes, esta firma también prestó servicios a otras instituciones como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Según la cronología de los contratos ganados por esta empresa, en diciembre de 2018, la Administración Nacional de Navegación y Puertos adjudicó a CIF América un contrato de 6.000 millones de guaraníes para un software. En enero de 2019, se firmó un convenio entre la ANNP CIF y el Centro de Despachantes de Aduanas, comprometiendo a la institución por 10 años con el pago de un canon a la firma privada. En noviembre de 2019, la Contraloría General de la República declaró ilegal el acuerdo y en julio de 2020, la Administración Nacional de Navegación y Puertos rescindió el contrato con CIF América. En paralelo, Aduanas también rompió con la empresa alegando que la rescisión significaría independencia tecnológica y ahorro de costos. El entonces director de Aduanas, Julio Fernández, afirmó que los contratos representaban un gasto de $3 millones anuales por un sistema que prácticamente no había evolucionado en 3 décadas. El contrato de 6.000 millones de guaraníes firmado en el 2018 incluyó un esquema de pago del 2,5% al 10% de las tasas portuarias a favor de la firma, hecho que fue denunciado por lesión de confianza. En julio de 2020, el Ministerio Público allanó las oficinas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos para incautar documentos relacionados con CIF América. Un año después, en 2021, se realizaron nuevos procedimientos judiciales en el marco de la misma investigación. La controversia alrededor de esta empresa no se limita a Paraguay. Según información publicada en Argentina, CIF participó en la informatización de la aduana con el sistema María, donde fue investigada por corrupción, sobrefacturación y presunto contrabando de software. En el 2017, el Centro de Despachantes de Aduana argentino anunció la desvinculación definitiva de la empresa. Con el contrato firmado en octubre de 2025, CIF América regresa a la Administración Nacional de Navegación y Puertos tras varios episodios de cuestionamientos, denuncias y rupturas contractuales en el pasado. Aunque la adjudicación se realizó conforme al marco legal y sin objeciones, Rosario de Antecedentes de la empresa plantea interrogantes sobre la conveniencia de volver a otorgarle la gestión tecnológica de un área sensible como la facturación electrónica de puertos. También hay que aclarar sobre precisamente esta licitación. Todo el proceso se ha ajustado a las normativas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y también sobre lo que hace propiamente a las leyes administrativas. El punto es que si esta empresa tiene realmente tantos cuestionamientos, que vuelva a manejar el sistema informático, que vuelva a proveer el software para el control de todo lo que hace a los ingresos que hoy en día tiene este sistema aduanero que está integrado precisamente a otras instituciones y que en estos momentos se da en un gran auge porque precisamente han mejorado estos controles a partir de agosto de 2023 y sobre todo también con la fusión de estas instituciones. Hablamos de la SED Aduanas, que hoy es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Entonces, allí surge la pregunta, si realmente sería lo más ideal brindarle nada menos que el control de todos los ingresos que tiene el Estado a través de estas recaudaciones aduaneras a una empresa que tiene serios cuestionamientos y que incluso en Argentina ha sido denunciada por contrabando de fraude, por contrabando de software, por fraude y también por cohecho. Esa es la pregunta que finalmente queda flotante con toda esta situación, pese al marco de legalidad en el que se ha llevado adelante esta licitación. También otro tema muy importante y que de hecho aquí en este espacio, en la Caja Negra con Jorge Torres, se había hecho la repercusión, fue el primer espacio periodístico en Paraguay donde se daba esta información por parte del periodista argentino Luis Gasulla y que revelaba que el expresidente Mario Abdo ocultó $21 millones en un paraíso fiscal. Recordamos el caso
que se exponía precisamente en su momento, ya que el expresidente Mario Abdo habría ocultado más de 21 millones de dólares en cuentas offshore radicadas en las islas Seychelles a través de 2 sociedades vinculadas directamente a nombre suyo y de su esposa, Silvana López Moreira, según revelaba esta investigación publicada por el medio argentino Periodismo y Punto. Esta publicación, de hecho, hay que recordar, fue firmada por el mismo periodista Luis Gasulla, quien accedía a registros bancarios filtrados que mostraban el movimiento de los fondos del expresidente paraguayo. Estos documentos revelaban la existencia de estas 2 sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Seychelles. Incluso como una de las consecuencias directas, el expresidente Abdo había solicitado a el gobierno de Seychelles un documento en el cual él exhibía públicamente de que su nombre no estaba dentro de estas cuentas offshore. De hecho, que en ningún momento la publicación periodística de este medio argentino sugería tal situación, sino una especie de triangulación a través de cuentas que estaban a nombre de una empresa, y estas empresas son las que tenían vinculación con el expresidente Abdo y su señora esposa Silvana López Moreira, según esta publicación periodística. ¿Y cuál es la situación en estos momentos? Y hasta el momento, pese al tiempo que ya ha pasado, pese a la gravedad del caso, la situación desde el punto de vista penal no ha avanzado, al menos como se esperaba, ante tamaña denuncia que hacían a través de los medios argentinos y que evidentemente también tuvo las repercusiones locales. Queremos compartir con ustedes el informe precisamente sobre este hecho, sobre la filtración que reveló que el expresidente Abdo ocultó 21 millones de dólares, nada menos que en un paraíso fiscal. Filtración revela que Abdo ocultó 21 millones de dólares en un paraíso fiscal. El expresidente Mario Abdo Benítez ocultó más de 21 millones de dólares en cuentas offshore radicadas en las islas Seychelles a través de 2 sociedades vinculadas directamente a su nombre y al de su esposa, Silvana López Moreira, según revela una investigación publicada por el medio argentino Periodismo y Punto. La publicación, firmada por el periodista Luis Gasulla, accedió a registros bancarios filtrados que muestran el movimiento de fondos del expresidente paraguayo. Los documentos revelan la existencia de 2 sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Seychelles, con un total de 459 kilómetros cuadrados. Las islas Seychelles son un verdadero paraíso elegido por los turistas más exquisitos que buscan disfrutar de sus tierras entre las aguas del Océano Índico. Pero no solo su naturaleza convirtió a esta joya en uno de los destinos más deseados, sino que es famosa por ser uno de los paraísos fiscales favoritos para la fuga de capitales por aquellos que desean evadir impuestos y afrontar una carga impositiva menor. Un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable desde los aspectos que se refieren a lo político y a lo económico, y desde donde se suele proporcionar poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras. Mario Abdo Benítez optó por ocultar su dinero en este archipiélago, de acuerdo con la filtración. La primera cuenta, registrada en el banco MCB Internacional, fue abierta en noviembre de 2022, cuando todavía era mandatario, a nombre de Star Capital Financial Service Limited, con un saldo de 12.3 millones de dólares. La segunda, asociada Exchange Contracts International Finance Limited, fue creada en septiembre del 2023, apenas un mes después de que Abdo dejara la presidencia, y contenía 8.7 millones hasta junio de este año. De acuerdo con la prensa argentina, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, Star Capital recibió 4 transferencias desde Capital Holding Limitada, Logistic Accounting and Consultants Limited, Sport Marketing Plus Limited y Windward Brokerage, por montos que van desde 850.000 a 1.7 millones de dólares. Del mismo modo, Exchange Contract recibió también 5 transferencias de empresas similares que van desde 600.000 a los 950.000 dólares. Ambas cuentas figuran a nombre del expresidente y su esposa, sin figurar en la
la declaración patrimonial final presentada por Abdo Benítez al dejar el cargo, lo que podría configurar enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y lavado de dinero. Un aspecto llamativo es que los 21 millones de dólares alojados en Seychelles superan 7 veces el patrimonio neto declarado por Abdo al concluir su mandato. Según el informe periodístico, ni las utilidades reservadas en sus empresas ni sus ingresos como presidente explican este importante volumen de capital. El 23 de agosto de 2023, días después de dejar la presidencia, Abdo declaró un patrimonio neto de 21,8 mil millones de guaraníes, aproximadamente 3 millones de dólares. Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó que sus empresas Aldía S.A. y Createc S.A. movieron utilidades por cerca de 45 millones de dólares entre el 2018 y el 2023, dinero que fue reclasificado como reservas y por tanto quedó fuera del radar fiscal. El informe presentado por la Contraloría resalta que las ganancias crecieron 61 veces respecto del periodo previo a su mandato, un salto difícil de explicar con los números declarados. El artículo también cuestiona el cable confidencial del entonces embajador estadounidense Mark Osfield, quien omitió en su análisis financiero del exmandatario las utilidades acumuladas de sus compañías. La duda que plantea la investigación es si se trató de un descuido amistoso o de un pacto político empresarial que protegió al exmandatario de investigaciones internacionales, mientras se presentaba como aliado estratégico de Estados Unidos. Si la Fiscalía paraguaya logra vincular los fondos offshore con ganancias no declaradas o de origen ilícito, Abdo Benítez podría enfrentar cargos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos que contemplan hasta 10 años de prisión y el decomiso total del patrimonio ilícito. Todo ciudadano paraguayo está obligado, lógicamente, a cumplir las leyes. Incluso los presidentes de la República no están exceptuados de esta norma, por lo que la Constitución Nacional del Paraguay establece. Y en este aspecto, en relación precisamente a este informe, lo grave de todo este hecho es que no se ha cumplido con estas disposiciones, porque todo funcionario público debe realizar la declaración de sus bienes, de su patrimonio, de todo lo que forme parte de su propiedad, y especialmente para el caso de los expresidentes de la República, incluso sin importar dónde esté radicado en el momento en que ya esté fuera del cargo. Así lo establecen las leyes. Y de hecho, este fue el análisis que realizaba el abogado penalista Ricardo Preda, que consideró que los 21 millones de dólares que figuraban en sus cuentas offshore y que estaban a nombre del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa justifican plenamente la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero y también por cohecho, según lo que expresaba este especialista. Si estas cuentas fueron abiertas durante su mandato, como lo indica la publicación de este medio argentino, Periodismo y Punto, estos fondos debieron indefectiblemente, de forma taxativa, figurar en la declaración jurada del expresidente Mario Abdo. Y de hecho, también la omisión de estos activos agrava toda la situación de las figuras, dado que, decíamos precisamente, la misma Constitución y todas las leyes administrativas respecto a este hecho establecen bien claramente que está penado por ley lo que es el ocultamiento y también las figuras que nacen así por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y eventual cohecho. En este informe vamos a tener precisamente las declaraciones del abogado Ricardo Preda, que hacía el análisis sobre esta situación. Amerita investigación penal. Abdo bajo la lupa por ocultar 21 millones de dólares.
El abogado penalista Ricardo Preda consideró que los 21 millones de dólares que figuran en cuentas offshores a nombre del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa justifican la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y eventual cohecho. Según el especialista, si las cuentas fueron abiertas durante su mandato, como indica la publicación del medio argentino Periodismo y Punto, estos fondos debieron figurar en su declaración jurada. Si tenemos una cuenta de dinero de esta magnitud en un expresidente y estas cuentas no están declaradas en su declaración jurada, habiéndose abiertas antes de que deje el cargo, como mínimo merita la apertura de una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La omisión de estos activos podría constituir una falta grave, dado que la ley exige que todo bien que forme parte del patrimonio de un funcionario público sea declarado, sin importar el país donde esté radicado. Preda aclaró que la posesión de cuentas en el extranjero no constituye un delito por sí sola, pero sí lo sería si el origen de los fondos no puede ser justificado con ingresos lícitos. En este caso, la diferencia entre los ingresos reportados por el exmandatario y el monto de las cuentas detectadas constituiría un indicio suficiente para iniciar una investigación formal. Otro elemento relevante es la posible imposibilidad de rastrear el dinero si no ingresó al sistema financiero nacional, lo que obligaría a recurrir a convenios internacionales para acceder a documentación y registros en el extranjero. El informe periodístico señala que las cuentas bancarias fueron abiertas en 2022 y en 2023 en Seychelles, un paraíso fiscal conocido por su secreto financiero, y que estarían vinculadas a dos sociedades donde figuran como firmantes Mario Abdo Benítez y Silvana López Moreira. Con lo que decía el abogado Ricardo Preda, hay suficientes elementos como para investigar penalmente este hecho y sostener esta acusación penal por las figuras de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y también eventualmente un caso de cohecho agravado por la figura de lo que es la omisión, que también es otra figura jurídica que castiga severamente como agravantes a lo que hace a la omisión de una declaración jurada que, reiteramos, todos los ciudadanos paraguayos y especialmente los funcionarios públicos, al dejar un cargo, están obligados a presentar sus bienes, a declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República. Así es que se aguarda que la investigación también pueda avanzar así por parte del Ministerio Público, porque evidentemente todos los ciudadanos tenemos el derecho de saber si realmente se dio una situación de enriquecimiento ilícito con estos 21 millones de dólares, porque hablamos nada menos que del expresidente de la República, y de dónde provino eventualmente este gran flujo de dinero. Son las 21 horas con 24 minutos en todo el país, 26 grados la temperatura. Momento de hacer una breve pausa aquí en la Caja Negra. Ya volvemos enseguida con mucho más. Queremos compartir con ustedes esta verdadera noticia muy linda, muy positiva, porque tenéis que mandar ahora Paraguay al 44400, responder las trivias y participar por el sorteo de 3 millones de guaraníes. Manda ahora Paraguay al 44400. Si querés movilizarte rápido, tenés esta opción. Pedí tu moto Bueller en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. En cuotas, nada más que desde 259.000 guaraníes, y ya tenés la opción así de tener tu propia moto. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido, el paquete completito. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó también Etiflugel, esto que ven en pantallas, que es la solución para la acidez, el reflujo y la gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor a naranja y limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además,
no es solo para vos, sino también para toda tu familia. Viene en frasco de 240 milímetros, un tamaño XXL. Toma Etiflugel Jaopácides, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y si querés lograr el equilibrio ideal y tener un buen funcionamiento de todo tu organismo, ahora tenés a mano esto, Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada, Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Queremos también compartir esta información que se daba hace algunos minutos nada más y de la cual también ya varios medios digitales se hacen eco de esta situación. Es el caso de la versión digital de La Nación. La Fiscalía imputa al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza. Recordamos que son varios los elementos por el cual precisamente se había procedido a la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hasta quien fuera intendente de la ciudad esteña, hasta antes de la intervención. Y en ese aspecto, lo que reza la noticia de estos momentos tiene que ver que por esta supuesta lesión de confianza y de uso de documentos públicos de contenido falso son los principales elementos que sustentan esta acusación formal por parte del Ministerio Público. De acuerdo con la argumentación reportada por los agentes fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y también por Marlene González, el daño de varios proyectos que no se llegaron a ejecutar superan los 311 millones de guaraníes. El Ministerio Público, también para sustentar esta imputación, indica que en el año 2020, durante la administración de Prieto, se habrían desembolsado dinero de los fondos correspondientes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro para realizar pagos por servicios que finalmente no fueron realizados. Entonces la información así que viene precisamente del este del país tiene que ver con la imputación entonces al ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Bueno, también queremos seguir compartiendo nosotros los materiales exclusivos que son producto de la investigación periodística de todo el equipo altamente técnico de La Caja Negra. Recordarán todos precisamente el caso de la situación del IPS, el IPS que según el propio director Jorge Brites todavía continúa en una situación muy delicada. En este aspecto, las lapidarias auditorías internas y externas revelaban el colapso financiero y estructural del Instituto de Previsión Social durante la administración de Vicente Bataglia en el gobierno de Mario Abdo Benítez, que dejaba así a miles de asegurados sin acceso a los hospitales prometidos y también con un sistema sanitario fuertemente deteriorado. Estas irregularidades fueron puestas a conocimiento de la Contraloría General de la República y también de la Fiscalía para que se llegue hasta todos los responsables de la crisis en la previsional. De hecho, esta crisis todavía continúa lamentablemente hoy porque pese a los esfuerzos que se están realizando para poder revivir a este gigante de la salud, lo que demanda en materia de inversión es tan grande que todavía incluso no se puede corregir todos esos 5 años de despilfarro que se tuvo hasta el año 2023 y que hacen de que en estos momentos todavía, lamentablemente, el IPS esté en una situación bastante delicada, de terapia intensiva, de prácticamente una especie de muerte allí en la camilla, decía el doctor Jorge Brites, presidente del IPS. Hoy estamos así en etapa de reanimación y tratando de que sobreviva el gigante, es lo que expresaba. Así de grave es la situación. Lamentablemente todo esto producto de hospitales fantasmas y asegurados que quedaron plenamente desprotegidos. Queremos compartir con todos ustedes este informe precisamente de La Caja Negra al respecto.
Gobierno de Abdo dejó al IPS con hospitales fantasmas y a asegurados desprotegidos. Lapidarias auditorías internas y externas revelan el colapso financiero y estructural del Instituto de Previsión Social durante la administración de Vicente Battaglia en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejando a miles de asegurados sin acceso a hospitales prometidos y con un sistema sanitario fuertemente deteriorado. Estas irregularidades fueron puestas a conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía para que se llegue hasta todos los responsables de la crisis en la previsional. El presidente del IPS, Jorge Eurites, entregó al Contralor General Camilo Benítez los resultados de auditorías que exponen graves irregularidades cometidas en la gestión de Vicente Battaglia entre el 2021 y el 2023, bajo el gobierno anterior. La situación revela una crisis estructural provocada por el desvío de fondos, obras inexistentes y falsificaciones documentales. Uno de los puntos más alarmantes es el uso irregular del fideicomiso por 828.800 millones de guaraníes, cuyo destino debía ser la construcción de 4 hospitales y otros centros de salud. Sin embargo, solo se construyeron 2, mientras que el Hospital Hemato-Oncológico apenas supera el 20% de avance y el Hospital Día directamente no existe. 60 millones de dólares fueron asignados para este último centro, que debía ser un hospital ambulatorio sin internación. Sin embargo, no existe proyecto de resolución ni aprobación del IPS que respalde su ejecución. Los fondos fueron redirigidos sin justificación al Hospital Geriátrico Buongiardini, que sí cuenta con camas de internación, violando la finalidad original del financiamiento. Además, se detectaron pagos por obras inexistentes por 3.098 millones de guaraníes, con certificados de contenido falso. Una empresa contratista incluso admitió haber cobrado por trabajos no realizados y ofreció devolver el dinero tras ser descubierta por la auditoría. Así también el informe detalla que durante los ejercicios 2022 y 2023, el IPS solicitó ampliaciones presupuestarias por 700.000 millones de guaraníes y 2.1 billones de guaraníes, con base en saldos iniciales de caja que no existían, comprometiendo aún más la sostenibilidad de la institución. Estas ampliaciones fueron utilizadas para cubrir gastos sin respaldo real, lo que contribuyó directamente a la actual crisis de pagos, deuda acumulada y deterioro en la atención médica. Las auditorías determinaron que incluso se mintió al Ministerio de Economía, entonces Hacienda, para justificar ampliaciones con fondos que nunca estuvieron disponibles. El resultado de esta gestión irresponsable es tangible, ya que 2 hospitales prometidos no existen y el IPS arrastra deudas millonarias que afectan directamente a la calidad del servicio médico para sus asegurados, mientras miles de paraguayos esperan por turnos, tratamientos o cirugías. Los fondos que debían fortalecer la infraestructura hospitalaria fueron mal utilizados o directamente desaparecieron durante la administración abdista. Desde octubre del 2023, la actual administración presentó ya 4 denuncias penales por estos hechos. Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel, Leonardi Guerrero y Héctor Velázquez están al frente de las investigaciones. Además, ahora la Contraloría General de la República tiene en sus manos los informes de auditoría que evidencian cómo fue el comienzo de la debacle en la previsional, cuya responsabilidad tiene nombre y apellido. Nos quedamos con esto que expresaban en el informe, lo que hace al colapso financiero, estructural y de medicinas que tenía el IPS. Se ha logrado mediante una inversión realmente importante y un esfuerzo que es prácticamente sobrehumano, decía el doctor Jorge Eurites, presidente del Instituto de Previsión Social, lograr corregir ciertas situaciones que son las más urgentes. ¿Cuáles? Evidentemente la provisión de medicamentos de distintos tipos para los asegurados. Esa fue la prioridad absoluta en la que se basó precisamente esta gestión, paralelamente a los otros ámbitos de intervención, pero se puso foco a esto. Es así que del 2023 a hoy, el stock de medicamentos, que era de menos incluso del 70%, hoy está en el orden del 96%. Es una de las medidas correctivas más importantes que se ha tomado desde la previsional, y a esto también acompaña todo lo que hace a el proceso de documentación de estas denuncias que se planteaba. De hecho, que el resultado de la auditoría era lapidario en base a prácticamente una carta de defunción anunciada ya al
finales de 2023, cuando se tomaba así la administración, el control por parte del nuevo gobierno. Y esto está en manos de la Contraloría General de la República y también del Ministerio Público, que aún así también no hay muchos avances en cuanto a todo lo que ha quedado de esta institución, que además tuvo un rol fundamental durante la pandemia y que pudo haber sido tal vez la historia distinta. Recordamos más de 17.000 paraguayos que fallecieron en la pandemia a consecuencia de que no tenían el acceso a la salud que se necesitaba en ese momento, un momento en donde coincidentemente se invertían en estructuras viales y en asfaltados para favorecer aparentemente a empresas afines al gobierno de ese entonces. Cambiamos nosotros de tema para hablar en estos momentos de la pregunta que nos hacemos prácticamente todos los paraguayos. Todos nos preguntamos, ¿por qué cada vez pagamos más por los mismos productos? Hoy uno va al supermercado y lo que traía hace unos meses atrás por 100.000 guaraníes, hoy ya no compra prácticamente nada. Y especialmente, ¿qué pasa con los supermercados del grupo Bierzi en el precio final? En ese sentido, lo que hace propiamente también el equipo periodístico de la Caja Negra ha realizado una investigación sobre esto y que parte a raíz de este informe de la Comisión Nacional de la Competencia, que ya advirtió sobre el impacto potencialmente anticompetitivo de la nueva política comercial de Retail S.A., la empresa del grupo Bierzi y principal actor del mercado supermercadista paraguayo, que podría derivar también en aumentos generalizados de precios, de menor variedad de productos y de barreras también para las MIPYMES, cosa que estamos viendo muy frecuentemente, de hecho, en varios supermercados. Mientras se pasa así, editorializando a través de sus medios sobre las heladeras vacías y el encarecimiento de los precios de la canasta básica, el grupo Bierzi impone medidas sumamente llamativas en su cadena de supermercados en perjuicio tanto de sus proveedores como del consumidor final. Una situación que llamativamente se mantiene pese a la situación económica por la que estamos pasando. Es decir, en estos momentos tenemos una reducción de los precios de los combustibles que influye directamente en la cadena logística de la provisión de todo lo que hace a los insumos para los supermercados. Tenemos la incidencia del precio del dólar, que incide también en la fabricación, en el costo final de los productos. Tenemos asimismo también en ese mismo aspecto una inflación controlada. Entonces, ¿cuál es el elemento, cuál es el factor que determina que un producto esté más caro cada vez para las familias paraguayas cuando todos los indicadores más importantes tiran los precios para abajo? Esa es la pregunta. ¿Por qué cada vez pagamos más? Esta pregunta intenta responder y también analizar este informe periodístico que queremos compartir con todos ustedes. ¿Por qué cada vez pagamos más? El rol de los super del grupo Bierzi en el precio final. La Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, advirtió sobre el impacto potencialmente anticompetitivo de la nueva política comercial de Retail S.A., empresa del grupo Bierzi, principal actor del mercado supermercadista paraguayo, que podría derivar en aumentos generalizados de precios, menor variedad de productos y barreras para las MIPYMES. Mientras se pasa editorializando a través de sus medios sobre heladeras vacías y el encarecimiento de los precios de la cadena básica, el grupo Bierzi impone medidas sumamente llamativas en su cadena de supermercados en perjuicio tanto de sus proveedores como del consumidor final. La Caja Negra tuvo acceso en exclusiva a un informe de estudio de condiciones de competencia hecho por la CONACOM a la empresa Retail S.A. sobre las modificaciones en la política comercial que introdujo la firma a los proveedores de la cadena de supermercados que compone el grupo empresarial Bierzi, Super 6, Stock Express, Deli Market y Super 6 Express. La
La investigación de la CONACOM comenzó en 2022, cuando analizó la adquisición por parte del grupo Bierzi de los supermercados Nuevo Super en Caacupé. En aquel estudio, el organismo determinó la posición dominante de la empresa en el rubro, lo que encendió las alertas sobre posibles imposiciones contractuales a proveedores. ¿Cómo funciona la nueva regla del juego? Si bien es usual que los proveedores hagan una sugerencia de precios de venta al público, la cadena de Bierzi implementó un modelo de negociación que condiciona la ubicación y visibilidad de los productos a criterios internos que favorecen a quienes conceden mayores márgenes de ganancia y beneficios comerciales. De acuerdo con la investigación, la metodología introducida por Retail clasifica y posiciona a sus proveedores según un puntaje denominado contribución total. Este puntaje considera factores como el margen de ganancia que el proveedor otorga al supermercado, la cantidad y valor de acuerdos comerciales o de descuentos especiales, los pagos adicionales por no devolver mercadería, el nivel de mermas que se generan y la comparación de precios con la competencia. Con base en ese cálculo, los proveedores son clasificados de la categoría A, alto puntaje, a la F, bajo puntaje. Quienes logran la máxima calificación acceden a cabeceras de góndola, pasillos de alto tránsito y prioridad en promociones. En cambio, las categorías bajas quedan relegadas a estantes de menor visibilidad, sin acceso a campañas e incluso con riesgo de exclusión del surtido. La CONACOM advierte en su informe que, dado el peso de Retail en el mercado, este sistema podría presionar a los proveedores a modificar sus precios sugeridos para mejorar su clasificación. Esto plantea dos opciones: reducir el precio de costo, lo que puede ser inviable para muchas pymes, y elevar el precio sugerido para que el margen del supermercado aumente. El informe también cuestiona la inclusión del Price Index en la fórmula, ya que al comparar precios con competidores podría incentivar uniformidad tarifaria entre cadenas, reduciendo la competencia. Si el precio sugerido es uniforme para todas las cadenas, la medida podría extenderse al resto del mercado, generando subas generalizadas al consumidor final. Los propios proveedores advirtieron de las consecuencias negativas de este modelo y evidenciaron una suerte de presión del grupo Bierzi para aceptar las condiciones bajo sus términos. Los afectados señalaron que Retail S.A. pretende exigir márgenes de ganancia asegurados a los proveedores, con los cuales contrata, vincular la asignación de espacios de exhibición a lo que denomina contribución total. De esta manera, Retail potenciará a aquel que le otorgue más margen. Por ejemplo, una pyme de galletitas artesanales con margen bajo y sin capacidad de pagar tarifas adicionales queda en categoría E, con ventas afectadas. Una multinacional de bebidas con altos márgenes y financiamiento de promociones asciende a categoría A, con la máxima visibilidad. Una marca propia del grupo Bierzi recibe posible trato preferencial y acceso a espacios destacados, sin las mismas condiciones para los competidores. Para la CONACOM, la política comercial de Retail en un contexto de dominancia genera riesgos de conductas anticompetitivas al vincular la asignación de espacios y promociones al margen incluido en el precio sugerido. Esto podría derivar en un encarecimiento de productos de consumo masivo y en un freno al acceso de pequeñas y medianas empresas a los principales puntos de venta del país. Este informe realmente es bastante revelador de cómo funciona toda la cadena de supermercados del grupo Bierzi en lo que hace a el producto de esta investigación periodística. Es decir, se alquilan góndolas, se alquilan espacios, se exige al productor o al distribuidor que suba su precio para poder pagar esos lugares. ¿Y qué es lo que sucede entonces con este modelo? El primer punto es que es el consumidor final el que termina pagando algo que puede ser mucho más barato y termina teniendo que pagar, además del producto, de su fabricación, el espacio que ocupa en la góndola, la promoción de estos lugares y otra serie de hechos que derivan entonces en el incremento final de este producto que debe estar a disposición de todas las familias paraguayas y que hacen de que terminen encarecidos, por una parte. Por la otra, los otros proveedores o distribuidores que no tienen la posibilidad de pagar esto o que no quieren hacerlo precisamente por lo que hace a también favorecer a las familias paraguayas, a ese compromiso que tienen muchas empresas nacionales. Entonces, cuando se niegan, automáticamente
ya no están como parte de la lista de estos productos dentro de los supermercados. Y ahí entramos ya en una cuestión legal, porque desde la CONACOM lo que sostienen es que esto ya forma parte de acciones que tienen que ver con competencia desleal y con otras situaciones que también figuran como un delito. Y ahí es donde realmente está la respuesta de por qué cada vez estamos pagando más en los supermercados. Finalmente, son por disposiciones arbitrarias que se dan de forma incluso temeraria por parte de los supermercados. Vamos a hablar también de otro hecho muy importante, de algo que tal vez muchas veces está pasando por desapercibido, precisamente porque ya no es noticia. ¿Y cuál es esa situación? El hecho de que Paraguay ha dejado de ser un punto clave en la ruta internacional de la cocaína. Sabemos especialmente que hasta hace unos pocos años Paraguay era noticia internacional como ruta del narcotráfico en toda la región, pero ahora se está posicionando como ejemplo de control y de cooperación. Es así que nuestro país también ha quedado fuera del top de envíos de droga a Europa tras este gran protagonismo que se tuvo así en el mapa narco durante el gobierno anterior. El informe de Inside Crime, uno de los sitios más reconocidos en el monitoreo del crimen organizado en América Latina, destaca la reconfiguración de las rutas de narcotráfico, en el cual Paraguay ya no está apareciendo como protagonista entre los países que lideran el envío de cocaína hacia Europa, una tendencia que marcó los años anteriores. Hoy, en nuestro país, los organismos de seguridad están confiscando droga aquí, mediante los escáneres, es decir, no está saliendo droga del Paraguay por estos controles que se hacen. Y entonces esto, a las claras, es evidentemente el resultado elocuente de un trabajo que se está realizando por parte de los organismos de seguridad, la Policía Nacional, la SENAT, y que trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para poder detectar así estas cargas. Entonces, esto hace de que también se transmita una seguridad a nivel internacional de que Paraguay está combatiendo de verdad el narcotráfico. Si a este hecho de que no se están produciendo decomisos a nivel mundial como se daba antes muy frecuentemente hasta agosto de 2023, si esto no está sucediendo es porque se están haciendo bien las cosas. Si se decomisan aquí en nuestros puertos, como sucedió precisamente la semana pasada, el viernes pasado, con la DENIT, que logró decomisar nuevamente varios kilogramos de cocaína de alta pureza, 506 kilos, para ser más específicos, que estaban ocultos en bolsas de poroto. Entonces significa que está funcionando todo este sistema de control y que Paraguay tiene un compromiso real, no solamente de palabras o no solamente de eso que suena en el discurso de manera muy bonita, sino que realmente se están haciendo estas tareas y que hace de que en estos momentos se transmita todo esto como parte de la imagen seria que tiene el país en combate contra el narcotráfico. Vamos a observar precisamente detalladamente este material elaborado por todo el equipo de la Caja Negra con relación a este hecho muy positivo para el Paraguay. Paraguay deja de ser punto clave en la ruta internacional de la cocaína.
Paraguay, que por años fue noticia internacional como ruta del narcotráfico en la región, ahora se posiciona como ejemplo de control y cooperación. Es así que el país quedó fuera del top de envíos de droga a Europa, tras el protagonismo que tuvo en el mapa narco durante el gobierno anterior. El informe de Inside Crime, uno de los sitios más reconocidos en el monitoreo del crimen organizado en América Latina, destaca la reconfiguración de las rutas del narcotráfico, en la cual Paraguay ya no aparece como protagonista entre los países que lideran el envío de cocaína hacia Europa, una tendencia que marcó los años anteriores. Los datos muestran que las mayores incautaciones de cocaína en el último año provinieron de Ecuador, 22 toneladas, España 13,1, Golfo de Guinea 10,7, Martinica 10,5 y República Dominicana 9,5 toneladas. Paraguay, que había sido un actor clave, quedó fuera del radar. La Secretaría Nacional Antidrogas atribuye este cambio al fortalecimiento de los controles a nivel interno y a la cooperación internacional, todo ello con el mismo presupuesto de años anteriores. La droga ya no cae en puertos europeos, sino que es decomisada en nuestro país, según resaltó el ministro Jalil Rachid, al destacar el impacto de las acciones conjuntas con entidades como la Policía Federal del Brasil y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, con quien el gobierno reconfiguró su acuerdo de cooperación. Los datos oficiales revelan con mucha claridad el cambio que se registró al hacer una comparativa entre el gobierno anterior y el actual. Mientras en el 2021 se incautaron 32.031 kilos de cocaína con origen en Paraguay en puertos europeos, representando el 10,5% del total incautado en el continente. En el 2024 la cifra se redujo drásticamente a apenas 3.600 kilos, equivalente al 0,89% del total decomisado. Esta caída se dio tras los picos de 13.523 kilogramos en el 2023 y 7.481 kilogramos en el 2022. En lugar de salir al exterior, la droga ahora es interceptada dentro del país. Entre las mayores incautaciones realizadas en territorio paraguayo durante el 2024 se destacan 56 kilogramos de cocaína en una encomienda con destino a Salto del Guairá del 16 de abril, 60 kilogramos en el aeropuerto Silvio Petirosi del 24 de febrero, 430 kilogramos en el Chaco, Operación Resiliencia, 23 de diciembre, 876 kilogramos en Paso Bravo, Concepción, Operación Bravo 1 el 14 de junio y 4.013 kilogramos en el puerto de Asunción, Operación Dulzura el 15 de julio, considerada la mayor incautación de la historia del país. Según la Senad, actualmente se observa el regreso de métodos más tradicionales del narcotráfico, con el incremento de mulas, cargamentos en camiones de gran porte y el uso del aeropuerto en pequeñas dosis que, sumadas, representan grandes cantidades al mes. Es por ello que se redoblaron las tareas de control e inteligencia en los ámbitos terrestre, fluvial y aéreo. En contrapartida, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el país fue duramente cuestionado por la falta de controles y la permisividad en las estructuras del crimen organizado. Equipos obsoletos, aduanas sin escáneres y políticas de seguridad débiles facilitaron que el país se convirtiera en un hub logístico de tráfico internacional de cocaína. Según el informe de la Comisión Bicameral de Investigación, el narcotráfico movió aproximadamente 25.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2022. A ellos se suman vínculos entre los altos funcionarios del gobierno anterior y figuras vinculadas al crimen organizado, como la foto del expresidente Abdo con el presunto narco Reinaldo Cucho Cabaña o la relación del exministro Arnaldo Yucio con Marcus Vinicius Espíndola Márquez, investigado por tráfico, entre otros más. El contraste con la actual administración es evidente. Sin aumento de presupuesto, la actual Senad logró reorientar sus esfuerzos, aplicando controles efectivos, aumentando las incautaciones locales y sacando al país de la lista de grandes exportadores de cocaína. El mismo presupuesto, la misma gente, el mismo organismo de control, pero con resultados totalmente distintos. Es decir, hoy podemos creer incluso que hay una analogía con la selección paraguaya de fútbol. El mismo equipo, la misma gente, pero otra mentalidad que instaló el técnico Alfaro, es decir, una cabeza que realmente baja una línea y también genera esa confianza en todo el equipo, y los resultados son totalmente distintos. Hoy
estamos hablando de, estamos un pasito nada más de llegar a clasificar para el Mundial 2026, cuando que a principios de este año no existía ni la más remota posibilidad. En poco tiempo cambios sustanciales. Lo mismo, en poco tiempo en la Senat, la misma gente, el mismo presupuesto, pero resultados exponencialmente diferentes, porque se incauta aquí la droga en Paraguay y ya ha incluso sido reconocido a nivel internacional por estos organismos como el Inside Crime, donde Paraguay quedó fuera de una ruta que prácticamente era casi clásica para el narcotráfico internacional en nuestro país, lamentablemente, y que hoy así sale de esta lista por ese esfuerzo. Realmente, como el cambio de personas y el cambio de mentalidad pueden dar resultados realmente totalmente distintos. 22 horas con 1 minuto, 26 grados la temperatura en estos momentos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa aquí en la Caja Negra, pero no se muevan porque enseguida volvemos con más. La selección paraguaya está transitando un camino donde la victoria es aparentemente irreversible. También podés ganar vos mucho dinero. Mandá ahora al 44 o al 44400, responde las trivias y participa por el sorteo de 3 millones de guaraníes. Mandá ahora la palabra Paraguay al 444000. Y en esta época donde realmente existen muchas enfermedades respiratorias, Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, muy importante esto, no tiene azúcar. Atendé bien, tiene amba, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Y no te olvides de esta presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar de tu cartera, de tu bolsillo y usarlo donde sea. Broncogalén Paraguayité Naturalete es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y también tenemos Osteogalén. Llegando a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos se sientan más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y ahora vamos a hablar del transporte público y los puntos claves que se van planteando también así en el nuevo proyecto de ley que forma parte del paquete de leyes del Poder Ejecutivo y que ya está en manos precisamente del Congreso Nacional. Este proyecto de ley que promete transformar el sistema del transporte público metropolitano ya es una realidad. La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo a el Congreso de la Nación busca modernizar todo lo que hace al marco legal del funcionamiento de este servicio, redefinir también las responsabilidades institucionales del Estado paraguayo y colocar también como eje central al usuario del transporte público para brindar un servicio seguro, accesible y previsible, que sea también disponible las 24 horas. Esta propuesta de ley que moderniza el sistema del transporte público metropolitano de pasajeros establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía las disposiciones de la ley número 1590/2000, consta de 122 artículos y plantea una serie de cambios estructurales. Es la primera vez que un gobierno en toda la era democrática del Paraguay se ha preocupado y ocupado de la situación del transporte público. Es decir, no simplemente en apagar incendios, no simplemente en evitar huelgas, sino que además también se ha planteado la reforma total de este sistema que hoy tenemos, que es calamitoso, que es un sistema de transporte público deficiente, caro, paquidérmico, irregular, inseguro y que gracias a una propuesta legal
hoy podemos nosotros tener ese transporte público que todos los paraguayos nos merecemos. Nos merecemos un servicio eficiente, ágil, barato, que sea también frecuente y que pueda así permitir el traslado seguro de los pasajeros en toda la República del Paraguay. Esta es la intención con este nuevo proyecto de ley que forma parte, decíamos, del paquete de 10 leyes que ha sido entregado por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y que busca esta reforma total. No estamos hablando de leyes parches, no estamos hablando simplemente de un pequeño ajuste que se va a hacer a lo que ya se tiene, sino hablamos de una nueva ley donde el Estado paraguayo va a ser propietario de las unidades de transporte público y ya no más este elemento va a ser utilizado por los transportistas para generar paros de transporte de pasajeros, para exigir el cobro del subsidio, porque el Estado eliminará totalmente esas posibilidades con lo que hace a la propiedad de los buses. Y también se garantiza que esto no va a constituir un problema social porque los empresarios van a seguir manejando administrativamente a los choferes. Entonces, en este caso, también se va a tener todavía la participación, no van a quedar fuera del negocio, pero sí el Estado paraguayo va a tomar las riendas de lo que es hoy el servicio público del transporte de pasajeros, que es un servicio público que está siendo explotado por el sector privado y que ya vemos, evidentemente, este modelo no ha funcionado. En este informe queremos contarles todos los detalles sobre esta iniciativa que puede generar un antes y un después para la vida, para el dinamismo de toda la capital y de todo el país también. Los aspectos clave del proyecto de transporte público. Un proyecto de ley promete transformar el sistema del transporte público metropolitano. La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso busca modernizar el marco legal, redefinir responsabilidades institucionales y colocar al usuario como el eje central de un servicio seguro, accesible y previsible, disponible las 24 horas. La propuesta de ley que moderniza el sistema del transporte público metropolitano de pasajeros establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley número 1590/2000. Consta de 122 artículos y plantea una serie de cambios estructurales. ¿Qué cambia con esta normativa? El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones será el nuevo órgano rector del Sistema Nacional del Transporte, mientras que el Viceministerio de Transporte asumirá la regulación del servicio metropolitano. También se integran la DINATRAN y los municipios del área metropolitana. Se crea el Consejo Asesor del Transporte Público de Pasajeros del área metropolitana como instancia consultiva, integrado por representantes de los usuarios, trabajadores del sector, representantes de las universidades, concesionarios del servicio y por las instituciones públicas afectadas. Entre los ejes centrales del proyecto se destaca además la separación entre la provisión de buses y la operación del servicio. Esto significa que el Estado contratará directamente las unidades, eliminando la actual dependencia de los operadores privados. Así, se garantizará una flota moderna, segura y controlada. Las concesiones deberán otorgarse por medio de un contrato previa licitación pública y por un plazo determinado, entre otros aspectos. La ley también exige que ningún bus tenga más de 15 años de antigüedad, que el contrato de concesión para la prestación de la flota tenga una duración máxima de 15 años y proyecte la incorporación de unidades eléctricas y a diésel de bajas emisiones. Las concesiones se otorgarán mediante licitación pública con plazos definidos y regulaciones transparentes. También se incluirán incentivos para usuarios frecuentes y para empresas que financien el transporte de su personal. El modelo tarifario se basará en 5 principios: asequibilidad, equilibrio financiero, integración entre modos de transporte, beneficios sociales y fidelización de usuarios. Uno de los puntos clave es la garantía de un servicio continuo con viajes asegurados durante todo el día y sin reguladas. El nuevo modelo operativo buscará que los buses funcionen en horarios establecidos, bajo control estatal y con servicios 24/7. Para acompañar este nuevo esquema, el proyecto prevé mantenimiento de las vías, carriles exclusivos y paradas renovadas. Además,
Además, se busca una mayor integración tecnológica. Los usuarios podrán consultar en tiempo real la llegada de buses, acceder a un pasaje único con integración modal y beneficiarse con tarifas diferenciadas para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Imagínense lo que sería esto, es como soñar despierto. Fin de las reguladas, fin de los paros, fin de las amenazas, fin del servicio caro, de un servicio que muchas veces te cobran como ejecutivo y ni siquiera tienen ventanas o timbres, ni siquiera los buses vetustos, obsoletos y que en muchos casos tienen incluso más de 40 años y siguen circulando con medidas judiciales y todo tipo de situaciones que se prestan para que hoy nadie opte por usar el servicio del transporte público, salvo que sea la última opción que uno tiene. Si el transporte público funcionase como debiese, muchos paraguayos podrán así viajar de forma segura, rápida, ágil. La gente dejará nuevamente sus vehículos en sus casas, optará por utilizar un servicio que va a ser barato, que va a ser eficiente y que le va sobre todo garantizar llegar a destino seguro, sano, salvo y en el momento como tiene que ser. Así debe funcionar el sistema del transporte público en el Paraguay y esto se puede lograr mediante este tipo de reformas totales, de modernización total del transporte público. Y esto también trae otros beneficios directamente relacionados con lo que hace no solamente a la seguridad y al transporte en sí, sino al haber menos vehículos en las calles, hace que haya menos contaminación, menos congestión, hace de que uno necesite menos lugares para estacionar. Esto es también la posibilidad de llegar mucho más rápido con el mismo sistema del transporte público, que lo utilizan todos, y que permite también planificar la vida. Hoy toma más de 2 horas, en muchos de los casos, moverse simplemente dentro del departamento central, y hay personas que tardan 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, es decir, 4 horas al día en la calle. Llegar 2 horas o más al trabajo, habiendo pasado antes por el transporte público, ya uno automáticamente llega cansado al lugar de trabajo. Lo mismo pasa cuando regresa a la casa. Después de trabajar 8 horas, volver a invertir otras 2 horas más, ya son 14 horas que uno pasa fuera de la casa. Entonces deteriora también esto la calidad de vida de mucha gente. Por eso es tan fundamental y por eso celebramos realmente esta determinación que puede cambiar la vida de mucha gente. Hablando de situaciones que también pueden cambiar la vida de la gente, tenemos que hablar de la formación de los médicos. Y este informe especial de la Caja Negra, que titula Paraguay, títulos médicos for export, pero sin control. Y es que la formación médica en Paraguay se transformó en los últimos años en un verdadero mercado de títulos. Existen, y mucha atención con este dato, existen 43 carreras de medicina actualmente que fueron habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, pero solo 22 cuentan con la acreditación oficial de calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Es decir, solo 22 de los 43, menos de la mitad, cumplen con los estándares exigidos para formar a los futuros médicos, las personas que van a tomar la vida de cada uno de los ciudadanos para cada consulta, para cada tratamiento. El resto de las carreras están en distintas situaciones, aquellas que forman parte del mayor número de casas de estudio. El proceso de evaluación diagnostica el haber logrado la acreditación o no, que aún están pendientes de la evaluación por ser de reciente creación. Es decir, utilizan un argumento de que todavía la carrera es nueva para seguir entregando títulos y quitando al mercado profesionales de la salud, profesionales entre comillas, que no tienen realmente la formación adecuada para poder tener la vida de los pacientes en sus manos. Por eso queremos compartir con ustedes este informe de Paraguay. Títulos médicos for export y sin control.
Paraguay, títulos médicos for export y sin control. La formación médica en Paraguay se transformó en los últimos años en un verdadero mercado de títulos. De las 43 carreras de medicina actualmente habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior CONES, solo 22 cuentan con acreditación oficial de calidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES, es decir, cumplen con los estándares exigidos para formar a los futuros médicos. El resto de las carreras están en distintas situaciones, en proceso de evaluación diagnóstica, sin haber logrado acreditación o aún pendientes de evaluación por ser de reciente creación. La ley número 2072/2003 establece que ANEAES es el organismo encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones y carreras de educación superior. La participación en los procesos de acreditación es voluntaria, salvo para carreras consideradas sensibles como medicina, derecho, odontología, arquitectura, ingeniería e ingeniería agronómica, además de aquellas que habiliten a profesiones que puedan impactar en la integridad de las personas o su patrimonio. Según la ANEAES, en Paraguay existe hoy un total de 58 universidades creadas por ley. Solo 10 son públicas y las 48 restantes privadas. En el caso de medicina, 25 universidades, 5 públicas y 20 privadas, ofertan las 43 carreras habilitadas para esta profesión. De estas 43 carreras médicas, solo 22 están acreditadas, 16 corresponden a universidades privadas y 6 a públicas. El panorama no mejora al analizar las especialidades médicas. De los 230 programas de posgrado que están habilitados en el país, solo una minúscula cifra, que llega a 35, cuenta con acreditación oficial de calidad, concentrándose en áreas como medicina interna, cirugía general y medicina familiar. Estos programas acreditados se ofrecen en 5 universidades, 4 públicas y una privada, ubicadas principalmente en Asunción y el Departamento Central. De hecho, 15 de estas especialidades acreditadas se dictan en Asunción, 2 en Central, 6 en Itapúa y apenas 2 en Alto Paraná, lo que evidencia una gran concentración geográfica y una limitada oferta en otras regiones. Un negocio lucrativo. A este escenario se suma la masiva migración de estudiantes brasileños a Paraguay. Según datos del Registro Único de Estudiantes RUE, actualmente hay más de 35.000 estudiantes brasileños cursando la materia de medicina en Paraguay, de un total de 47.000 matriculados en todo el país. Muchos de ellos optan por universidades privadas, atraídos por la ausencia de examen de ingreso, menores costos y menor rigurosidad académica en comparación con Brasil. Este fenómeno convirtió al país en un polo de atracción para jóvenes brasileños, pero también en un negocio altamente rentable para varias instituciones educativas, algunas de las cuales operan con mínimos controles de calidad. Sin embargo, la realidad se impone al regreso. Para ejercer en Brasil, los egresados deben aprobar la llamada reválida, un riguroso examen de competencia. Solo el 25% de los brasileños que estudian medicina en Paraguay logra superar esta prueba, dejando en evidencia las falencias en la formación que recibieron. El crecimiento descontrolado de carreras de medicina y programas de especialidades no puede seguir siendo visto solo como una oportunidad de negocio. Estamos ante un tema de salud pública. Es imperioso que la formación médica en Paraguay se convierta en una verdadera política de Estado, con estándares de calidad garantizados y con un compromiso real con la salud de la población. En la caja negra queremos contarte que Bueno Bank vino a reescribir la forma en la que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Donde juega Paraguay, juega Apostala. Regístrate y gana. Tenés 10.000 guaraníes de regalo y ya estás participando por premios, bonos y mucho más. Ingresa a www.apostala.la. No te quedes fuera. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja.
Hace 40 años que compartimos historias. No solo vendemos autos, abrimos caminos, apoyamos cambios, impulsamos proyectos. La grandeza no se mide en números, sino en personas. En Garden hacemos grande a nuestra gente. Garden, 40 años te hace grande. Nosotros así estamos cerrando esta emisión especial de la Caja Negra, agradeciendo también a Gilardini y a las demás marcas que confían, por supuesto, en este espacio. Igualmente también, así, de esta manera, nosotros cerramos este espacio informativo para reencontrarnos nuevamente el próximo martes aquí, pero ya con el amo, dueño y señor, con el querido Jorge Torres en la conducción de este espacio que representa también a un equipo de primer nivel, periodístico, técnico y humano. Nos vamos así. Buenas noches, hasta cualquier momento.